precioso lugar donde nos hemos reunido para adorarte, para alabar tu glorioso nombre, Señor. Gracias, bendito Dios. Ilumina, Señor, nuestro entendimiento, fortalece nuestras vidas y que podamos salir de este lugar, Señor, llenos de tu bendición. Gracias te damos en esta noche. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermanos, pueden sentarse y vamos a abrir la Biblia en Hebreos, capítulo 9. Hebreos, capítulo 9, y vamos a terminar este capítulo. Y vamos a hacer como un repaso o más bien continuar desde el versículo 11 en adelante. Hebreos capítulo 9, 11 en adelante. Gloria al Señor. Y vamos entonces a aprender más sobre lo que el escritor a los Hebreos está enseñándonos, ¿verdad? Después de haber hablado de lo que es el tabernáculo, como dice el versículo 9, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Símbolo para el tiempo presente. Hay algo hermoso que la Biblia nos enseña. Y es de que todas aquellas cosas que fueron mandadas a través de la ley, incluyendo el tabernáculo, que el tabernáculo era el lugar de reunión y era el lugar también donde la presencia de Dios se manifestaba. Y la presencia de Dios se manifestaba de una manera visible, no en su divinidad, porque Él es espíritu. Pero dice la Biblia que la señal de que la presencia de Dios descendía era una nube, porque Él siempre se manifestó en una nube, como también se manifestó en el fuego, columna de fuego, ¿verdad? Entonces, conociendo que era la presencia de Dios, entonces podemos decir que Dios se manifestaba de una forma visible. Era una de sus formas de manifestarse al pueblo. Y el tabernáculo, hay algo hermoso en el tabernáculo, y es de que a Moisés no se le dieron como unas medidas escritas, sino que dice la Biblia que Dios le mostró el diseño. Y le pidió a Moisés que lo hiciera conforme lo que él había visto, conforme lo que se te fue mostrado. ¿Sí? Entonces ese tabernáculo es claro que es un tabernáculo terrenal. Sabemos que tabernáculo es el templo, ¿verdad? Ese lugar de reunión. Y algo hermoso, que cuando Dios pidió que se hiciera el tabernáculo, también dio la ubicación donde debía de estar. Y es que el tabernáculo estaba justo en medio del pueblo. Todos acampaban alrededor del tabernáculo. Así de que el tabernáculo estaba en medio de ellos. Y la presencia del Señor descendía en medio de ellos. Es decir, la idea de Dios siempre fue habitar en medio de su pueblo.
para que el pueblo lo vea, para que el pueblo lo consulte. Entonces dice el versículo 9, hablando del tabernáculo, lo cual es símbolo para el tiempo presente. Entonces hablamos la semana pasada que el tiempo presente inicia con Jesucristo, ¿verdad? De ahí para acá estamos viviendo el tiempo presente, por lo que el tabernáculo es tipo de Jesucristo, pero también es tipo de la iglesia. Porque Dios habita en la iglesia. Cuando la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, es decir, tabernáculo de Dios, no se lo está diciendo a una persona, sino se lo está diciendo a la iglesia. Por eso dice vosotros, plural, le está hablando a toda la iglesia. Eso está en 2 Corintios, capítulo 6 y versículo 16. 2 Corintios, dice la palabra, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, pasado, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Eso que dijo en el pasado es lo que estamos viviendo nosotros hoy en el tiempo presente, como lo dice Hebreos capítulo 9, versículo 9. Según el cual, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. ¿Por qué no hace perfecto esa forma de servicio, esa forma de sacrificios? ¿Por qué no hace perfecto? Pues la Biblia dice que era para la purificación de la carne. Habían leyes de aquellos que se contaminaban e incluso si alguien se contaminaba con un muerto, si lo tocaba, entonces quedaba inmundo y solamente la sangre lo podía purificar. Pero dice la Biblia que purificaba era su carne, purificaba su cuerpo. Pero ahora estando presente Cristo, el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo, ya no solo purifica el cuerpo o la carne, sino purifica nuestras conciencias, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestros pensamientos son transformados de tal manera que nosotros llegamos a ser nuevas criaturas. Cosas que no podía hacer los sacrificios ni la sangre de los machos cabríos en el Antiguo Testamento. Aleluya. Entonces dice el versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas, porque quemaban la sangre, quemaban el cuerpo y aún las cenizas, de las becerras rociadas a los inmundos, santifican, y es muy específico. ¿Santifican para qué? Santifican para la purificación de la carne.
Está hablando del cuerpo, el exterior. Pero ahora Cristo purificó no solamente nuestro exterior, sino también nuestro interior. Cristo hizo una obra perfecta, porque aunque aquella forma de culto, aquella forma de sacrificio, de purificación, venía de parte de Dios, claro queda que los hombres tenían que purificarse siempre, porque se volvían a contaminar. Pero ahora presente Cristo, las cosas son diferentes. Para entender un poco más esto, vayamos a Levíticos capítulo 16, versículo 15 y 16. Dice la Biblia: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, hablando del lugar santísimo del tabernáculo, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio, que es la tabla que cubre el arca del pacto, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Esto lo explicamos el otro día. El arca es un cajón rectangular que tiene dos varas, una a cada lado, para ser movida, metidas en unas argollas, no está fijo, pero tiene una tapa. A esa tapa se le llama el propiciatorio. Dentro de esa arca están los 10 mandamientos. Está una urna con maná que Dios dio al pueblo de Israel. Está también la vara de Aarón, que reverdeció. Y no solo reverdeció, dio flor y dio almendro en una noche. Tremendo, ¿no? Dándonos a entender que esa vara no tenía vida, porque esa vara era la vara eran las varas de los príncipes. Era esa vara sin vida, que fue cortada no sé cuánto tiempo. Pero Dios le dio vida a la vara de Aarón. Gloria al Señor. Entonces, dentro de esa arca está la ley de Dios que apunta al pecador. Y la ley hay que cumplirla. Pero viendo Dios que el pueblo moría por causa de sus transgresiones, entonces Él dio esta solución de la muerte de animales inocentes para expiar el pecado. Y fue una solución temporal, la cual explica la Biblia en el Nuevo Testamento, que fue como una extensión en lo que venía, el tiempo presente, el tiempo que estamos viviendo, en lo que venía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, en lo que venía el tiempo cuando se presentaría el único sacrificio que hace perfectos a los santos para siempre. Aleluya. Ahí estaba todo eso. La sangre entonces rociada sobre el propiciatorio aplacaba la ira de Dios, o quitaba la fuerza de la ley que decía tiene que morir, más bien aceptaba la sangre del inocente, porque el animal era inocente y el animal era puro. Un cordero de 1 año, sin defecto.
Hablamos también que la sangre de ese cordero es tipo de la sangre de Cristo y el cordero es tipo de Cristo. Porque esa sangre fue acepta delante de Dios. Y la sangre de Jesucristo también. El sacrificio de aquellos animales sin defecto, aunque no perfeccionaban a los pecadores, era acepta delante de Dios. Y dice la Biblia que en Jesucristo no se halló engaño ni pecado. Así es de que él era el perfecto Cordero de Dios, que quitó el pecado del mundo y perfeccionó a los imperfectos con una sola ofrenda, la ofrenda de su cuerpo, la ofrenda de su vida, que es su sangre, que él dio para la remisión de los pecados de todo el mundo. Aleluya. Entonces dice, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Versículo 16, leímos el 15 ya. Ok. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de ellos, de los hijos de Israel. Fíjese usted, el poder que tiene el pecado. Porque un santuario que no ha hecho nada se contaminaba con la presencia de los pecadores alrededor de él. Por eso había que purificar el santuario. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de quienes, de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. No cambia nada. ¿No fue eso lo que se le dijo a Adán? La tierra será maldita por tu causa, o sea, por tu pecado. Entonces, por nuestras rebeliones y por nuestro pecado, entonces todo se contaminó. Pero Cristo vino a arreglar las cosas. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo, porque ahora Él ha perfeccionado todas las cosas. Aleluya. Y en Números, en el capítulo 19, versículo 9 y 17, 19, dice así. Y un hombre limpio recogerá las cenizas de la vaca y las pondrá fuera del campamento en lugar limpio, y las guardará la congregación de los hijos de Israel para el agua de la purificación. Es una expiación, es decir, es un sacrificio, las cenizas, porque esa vaca fue presentada en sacrificio por la rebelión del pueblo, y aún sus cenizas eran santas. ¿Y qué hacían con sus cenizas? Las revolvían en agua, usaban un hisopo, que era algo que se humedecía, y podían rociar. Y al rociar, entonces las cosas o las personas eran purificadas, eran limpias. Dios lo mandó así. Y si Dios lo mandó así, así se hacía. Y si así se hacía, Dios purificaba a la persona, Dios perdonaba la maldad. Versículo 17. Y para el inmundo tomarán de la ceniza de la vaca quemada de la expiación y echarán sobre ella agua corriente en un recipiente. Leamos el 18 y el 19. Y un hombre limpio tomará hisopo
no son hisopos como los que usamos nosotros para limpiarnos los oídos. Eran unos hisopos más o menos como este micrófono, pero que se empapaba. Entonces, y lo mojará en el agua y rociará sobre la tienda, sobre todos los muebles, sobre las personas que ahí estuvieren, y sobre aquel que hubiere tocado el hueso, o el asesinado, o el muerto, o el sepulcro. Mire cómo se contaminaban. Versículo 19. Y el limpio rociará sobre el inmundo al tercero y al séptimo día. Y cuando lo haya purificado, al día séptimo, él lavará luego sus vestidos. Y asimismo se lavará con agua y será limpio a la noche. Esas eran las leyes. Y uno tenía que cumplir con todo ello para uno ser declarado limpio. Y normalmente cuando habla de limpio que va a rociar, que va a hacer esto, no era cualquier persona. Era un hombre sacerdote de la tribu de Leví. Eran los únicos autorizados. Y eran los únicos que podían declarar a un inmundo puro. ¿Por qué? Porque se sometió a obediencia, estuvo ahí presente en el tercer día, en el séptimo día, estuvo presente y le hicieron todo el ritual, porque era todo un ritual, y luego el sacerdote era el que lo declaraba puro. Es decir, estás limpio, puedes irte. De ya se iba tranquilo para su casa y ya lo podían recibir los de la familia y podía socializar, porque aún el impuro, el inmundo, como le llama la Biblia, no podía estar entre los limpios, sino que tenía que estar separado para no contaminar. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Ahora Hebreos capítulo 9, versículo 14, dice en forma de pregunta, en base de lo que hemos visto en el Antiguo Testamento de la eficacia de la sangre de los animales, de cómo purificaban a los inmundos y aún a los inmuebles que habían sido contaminados. Mire lo que dice ahora el versículo 14. En forma de pregunta, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo? Escucha, sin mancha, a Dios. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Mire lo que hace, qué gran diferencia. ¿Qué hacía la otra sangre? A ver, ¿qué hemos aprendido hasta el día de hoy? ¿Qué hacían las otras sangres de los animales en los pecadores? Purificaba su carne. Sí, purificaba su carne, limpiaba su carne. Pero el pecado estaba ahí. El pecado estaba ahí. Entonces, eso no quitaba el pecado de ellos, por eso mismo ellos pecaban siempre. Y era necesario una continua celebración de sacrificios para el perdón de los pecados de ellos. Y volvían y volvían y volvían y volvían. Ahora bien, la sangre de Cristo ya no viene para limpiar la carne, ya no viene para purificar la carne, sino viene para transformar nuestras conciencias. Porque si miren, si un hombre o una mujer tiene una conciencia muy mala y Cristo se la limpia, ¿en qué se convierte esa persona?
porque quiero aclarar que el sacrificio de Cristo, y cuando habla de conciencia, no está hablando de una terapia de parte de Cristo, no. Está hablando de una limpieza, de una purificación. Una conciencia mala tiene pensamientos malos, intenciones malas. ¿Y qué hizo Cristo con su sacrificio? Limpió. ¿Y qué significa limpiar? Quitar impureza, quitar lo malo que está en la conciencia. Prácticamente destruye. Prácticamente destruye, porque lo que Dios hace es destruir lo que daña al ser humano, ¿verdad? Que prácticamente es el pecado. Y al destruir al pecado nos hace libres. Entonces ya nos hace libres porque Él nos da una nueva vida. Y en la nueva vida, entonces, Él es que escribe lo que leímos en los capítulos anteriores. Escribe sus leyes en nuestros corazones. Y nuestros corazones no son el órgano que irriga la sangre, porque este no piensa, no planea. Más bien, este trabaja por lo que este le dice. ¿De dónde lo escribe Dios? En nuestra conciencia. Limpió nuestra conciencia para poner sus mandamientos, para poner su ley. Pero la ley que no está sujeto el sujeto a servidumbre como lo estaba en la antigüedad, porque la ley esclavizó al ser humano. Pero ahora nos escribe una ley que es la ley de la gracia, la ley de la libertad. Ahora somos libres. Somos libres. Y con esa libertad es que nosotros le servimos al Señor. Mire cómo Él vino a cambiar las cosas. Por eso habla del cambio de ley. Que para que haya un cambio de ley es necesario que muera, que intervenga la muerte. Gloria al Señor. Y Él dice, antes de morir, si alguno quiere venir en pos de mí, mire, ya no es por ley. Ya no es por ley. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Sígame. Usted ve que ya no es por ley, ya no es por mandamiento. Él llamó a sus discípulos. ¿Qué les dijo? Vengan, síganme, yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y eso les llamó la atención a ellos de alguna manera, porque en la forma que Él los trató, lo siguieron. Él vino y cambió todo. Por eso la vida cristiana es la vida más simple de vivir. Simple, quiero decir, no complicada. Pero hay gente que la complica. Hay quienes complican la vida cristiana. La vida cristiana no es complicada. La vida del mundo es muy complicada. Pero la vida cristiana no. Es sencilla, es simple, que hasta los simples pueden vivir bien la vida cristiana. ¿Por qué? Porque Dios hizo posible esto a través del sacrificio de Cristo. Ahora bien, nosotros los hombres hemos complicado la vida cristiana poniendo leyes y estatutos que la Biblia no manda, sino que nosotros, y ha venido también en base a necesidades que se presentan, para poner un orden, porque en la iglesia de Dios tiene que haber también un orden, ¿verdad? Si no hay orden, entonces aquí sería un desorden y seríamos un pueblo desordenado que no tendríamos ninguna semejanza a nuestro Dios creador, porque Él es el Dios de orden. Aleluya. Versículo 15. Dice así. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto,
para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, y usted está entre de ellos, reciban la promesa de la herencia eterna, porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre, lo que vimos, porque la sangre en el Antiguo Testamento lo vemos especialmente desde Génesis, desde Abel, desde antes de Abel, desde Adán y Eva, cuando desobedecieron, Dios mismo sacrificó animales. No dice la Biblia qué fue, pero le hizo unas túnicas. Tuvo que haber sido algunos corderitos, porque esa piel no es dura, esa piel además cubre por el frío y todo eso. Dios mismo derramó sangre para vestir a Adán y a Eva, para cubrir su vergüenza. Porque dice que ellos se escondieron porque sintieron vergüenza, porque se vieron desnudos. ¿Sí? Entonces la sangre en el Antiguo Testamento, no olvidemos que es tipo de la sangre de Cristo. Porque el Nuevo Testamento dice que la sangre de Cristo nos cubre, ¿verdad? Nos limpia de todo pecado. Entonces todo aquello que se manifiesta en el Antiguo Testamento apuntaba a lo que estamos viviendo hoy en el presente. Así es de que la redención por sangre es una línea que viene desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Gloria al Señor. Pero era necesario que muriera Él para que caducara el primer pacto, aunque la Biblia dice que la ley no es imperfecta, porque quien la dio es el perfecto Dios, pero no pudo hacer perfectos a los pecadores por su condición, porque solamente purificaba la carne, solamente purificaba sus cuerpos y no purificaba sus conciencias. Lo que ha hecho Cristo con su sacrificio hoy ha purificado nuestras conciencias, de manera que nosotros, en lugar de alejarnos de Cristo, nos acercamos, porque sabemos que ahí es donde nos conviene estar. Aleluya. De donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. La sangre, hermano, la sangre es tan importante en la Biblia. Vamos al 19. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, mire lo que hizo. Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos, con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo. Es decir, el libro de la ley lo roció, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. O sea que Dios hizo un pacto con ellos y lo hizo con sangre. Pero como dice la Biblia, que era sombra de lo que habría de venir, símbolo, figura. Entonces Dios viene preparando al pueblo y enseñándoles de que un día vendrá el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria al Señor.
Dios hizo este pacto y el versículo 21 dice, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Leamos Éxodo capítulo 24, 6 y 8, o más bien 6 al 8. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, es decir, el pueblo después de escuchar la ley, la palabra de Dios, ellos dijeron, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Versículo 8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. La sangre rociada sobre de ellos. Cuando entregaron a Jesucristo, el mismo pueblo de Israel, y pedía que le crucificaran. Aquel hombre temeroso de Dios dijo, este hombre no ha hecho nada. Y ellos gritaron, crucifícale. Su sangre sea sobre nosotros. Profetizando el pueblo sin darse cuenta lo que estaban diciendo. ¿Sí? Porque era la sangre del cordero que iba a ser rociada, iba a ser vertida por el pueblo. El perdón de los pecados viene por la sangre derramada en la cruz del Calvario, es decir, quitar el pecado. Por eso el ángel, cuando le habló a José, le dijo, José, no temas tomar a María como tu esposa, porque lo que en ella hay del Espíritu Santo es. Y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Y la única manera de salvarlos era a través de su muerte, derramando su sangre. Porque esa era la forma de la salvación en el Antiguo Testamento. Pero entendiendo que era figura, era sombra de lo verdadero. Por eso dice ahora estando Cristo presente, las cosas ya son diferentes. Aleluya. Y dice entonces Levíticos capítulo 8 y versículo 15. Aleluya. Y lo degolló, y Moisés tomó la sangre y puso con su dedo sobre los cuernos del altar alrededor, y purificó el altar y echó la demás sangre al pie del altar y lo santificó. ¿Para qué lo santificó? Para reconciliar sobre él. El Nuevo Testamento dice claramente que por su sangre fuimos reconciliados con Dios. Fuimos reconciliados con Dios. ¿Sí? Entonces, hermanos, claramente se nos muestra en la Biblia que todas esas cosas eran tipo de Jesucristo, de su muerte, de su sangre virtiendo, ¿verdad? Aleluya. Versículo 23 de Hebreos 9 dice, fue pues necesario, y vuelve a repetir el escritor a los hebreos, que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores
sacrificios que estos. Aquello era figura de las cosas que celestiales. Por eso aquello era santo. Era bueno. Figura de las cosas celestiales. Pero las cosas celestiales, las verdaderas, purificadas. ¿Cómo? Con mejores sacrificios que estos. Es decir, de lo que estamos hablando, de lo que estamos aprendiendo, de lo que se practicó en el antiguo pacto. 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Fíjese bien, que estamos hablando de Cristo como el sumo sacerdote que entraba en el santuario, en el lugar santísimo, y no entraba con su propia sangre, sino con sangre ajena. Ahora el escritor aclara y dice, pero Cristo no entró en el santuario hecho de manos, no en aquel. No en aquel. Aleluya. Sino que, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Aquí hay algo maravilloso. El sumo sacerdote entraba en el santuario hecho de manos aquí en la tierra. Y cuando él entraba y la ofrenda era aceptada por Dios, Dios descendía. Preste atención. Pero nuestro sumo sacerdote, Jesucristo, no entró a un santuario hecho de manos aquí en la tierra, sino dice que entró ¿a dónde? Al cielo mismo, es decir, Dios ya no descendió. Más bien Dios ascendió. ¿Sí? Gloria al Señor. Y dice que lo hizo por quienes, para presentarse ahora por nosotros. Por eso Jesucristo es el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Por favor, no busque otro. Es decir, no busque otro medio. Porque hoy día hay muchos medios para llegar a Dios, según los hombres. Y por eso se han inventado un montón de santos. Y se inventaron la canonización para hacer santo a un ser mortal. Mire, acaba de fallecer este último y en su fallecimiento de una vez hicieron ya las figuras, hicieron ya todo para darle a todos para que ya se llevaran ya uno. ¿Y sabe qué hace la gente con ellos? Le oran a ese hombre muerto para que ese hombre muerto interceda por ellos. Tristemente, pero así es. Pero ese hombre no ha subido al cielo, sino que ese hombre está aquí en la tierra enterrado. Y eso es lo que el mundo tiene que entender y aprender, que el único que subió al cielo, se presentó, entró al cielo a interceder por nosotros, a presentarse por nosotros, es Jesús. El hombre Jesucristo. Porque así dice la Biblia, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Jesucristo, hombre. No hay otro medio para que Dios te escuche. Jesucristo lo dijo. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo lo haré. Y luego dijo, todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré. No le pida a nadie más. Y no confíe en nada más, porque también aparte de los hombres hay objetos como una cruz, como una imagen de un Jesús que nunca conocieron
y muchas cosas más que podemos enlistar, pero que son pura idolatría. Gloria al Señor. La Biblia es clara. La sana doctrina es clara. Jesucristo es el único que se presentó ahora por nosotros ante Dios. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿cuántas veces, hermanos? Una vez. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. ¿Para qué? Por el sacrificio de sí mismo. Hermano, para quitar de en medio el pecado. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor al pueblo? Porque vuestras iniquidades y vuestras rebeliones han hecho división entre vosotros, entre vuestro Dios y vosotros. El pecado estaba intermedio. Entonces el hombre no podía tener comunión con Dios. Y fíjese que en la antigüedad, para que el pueblo se pudiese acercar a Dios tenía que ser purificado y por eso la sangre tenía que ser derramada. De otra manera no podía. Pero ahora este Cordero de Dios murió una sola vez y para siempre. Y no con sangre ajena, sino con su propia sangre, su propio sacrificio. Lo hizo para quitar de en medio el pecado, ya no para cubrirlo, ya no para purificar en la carne, no, para quitarlo. Y como dijo el hermano Wilfredo, para destruirlo. Porque el pecado en nosotros fue destruido. Fue destruido. Así es de que no permitamos ni que el diablo ni que nuestros pensamientos nos acusen, porque hay cristianos que se sienten todavía como que Dios no los ha perdonado, pero si la Biblia dice que ya le quitó el pecado. Así es de que se sienta libre. Libérese de esos pensamientos. Aleluya. Y el versículo 27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto el juicio. Olvídese de la reencarnación, porque por ahí la gente cree en la reencarnación, ¿verdad? Muere y vuelve a nacer en otro. Muere y vuelve a nacer en otro. No. Dice la Biblia que está establecido. Que el hombre nazca, que el hombre viva, pero que el hombre muera y después de la muerte, ¿qué viene? Viene el juicio. Dios no recicla las almas, Dios no recicla los espíritus, no, Señor, Él no los rehúsa, no. Él tiene poder para formar espíritu de vida en cada ser humano que nace. Así es de que la doctrina de la reencarnación, usted ve que la gente le dice, lo conoce usted por primera vez. Sí, usted como que lo conozco. No, yo no lo conozco, no, nunca nos hemos visto. No, pues, ¿qué dicen? Pues fue en nuestra otra vida entonces. ¿Cuál vida? ¿Cuál vida? No hay otra vida. Nació, murió y después el juicio. Ahora en cuanto a Cristo. Así también, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Acuérdense que anteriormente dice que lo quitó. Los llevó. Cuando dice que los llevó, quiere decir que Él pagó el precio, Él pagó por nuestros pecados. No fue que le cargaron los pecados del mundo a Cristo en él. Y algunos dicen eso, que por eso Cristo no aguantaba ni llegar a la cruz, porque el peso de los pecados.
Y que cuando Cristo exclamó en la cruz del Calvario, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Dice que era el peso del pecado. No, simplemente Él murió por nosotros. Y eso significa que llevó los pecados de todo el mundo, como también quiere decir quitó el pecado de todo el mundo, como también quiere decir destruyó el pecado, ¿verdad? Entonces, eso lo hizo Cristo. Pero mire lo más glorioso, y esto es lo que usted se va a llevar para su casa hoy. Fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, y nosotros le estamos esperando. Por eso nos congregamos, por eso nos consagramos, por eso nos mantenemos firmes en el camino y en la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque le estamos esperando. Hermanos, le estamos esperando porque Cristo viene. Yo creo a la palabra de Dios. ¿Sabe qué significa que cuando vuelva ya no vuelve con relación al pecado? Que ya no viene a morir por los pecadores, sino solamente viene a llevarse a los que le estamos esperando. Eso es todo. Y Él ya no viene a salvar. Muchos por ahí dicen, no, aunque sea de la pierna, de la pata, de mi mamá, yo me le pego ahí, me voy. No habrá cosa como esa. Aquí se aplica decir la salvación es individual. O eres salvo o no eres salvo, pero si no lo eres, es tiempo de que te salves. Porque la Biblia todavía dice hasta el día de hoy. Hoy es el día de salvación. Hoy. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en Meriba, donde vuestros padres me tentaron, me probaron. ¿Sí? 10 veces se rebelaron contra Dios. Y en esas 10 veces Dios quiso destruirlos, pero había un mediador ahí. Moisés, que es tipo de Jesucristo. ¿Sí? Si no fuera por Jesucristo, Dios ya hubiese destruido toda la humanidad. Pero Él está en su papel de intercesor. Moisés intercedió por el pueblo. No, Señor, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué van a decir las gentes? Que sacaste a este pueblo de una esclavitud, pero lo sacaste al desierto para matarlo. Y Dios ya había solucionado el problema. Destruyó este pueblo, le dijo a Moisés, y yo puedo levantar otro pueblo de ti. Al fin y al cabo, Dios no tiene prisa porque Él no envejece. Se llevó 400 años para levantar un pueblo a Abraham. Se podía llevar otros 400 años para levantar otro pueblo de Moisés. Pero hubo uno que intercedió por el pueblo. Y vea usted la importancia de la intercesión. Nosotros somos intercedores. Por eso la oración de intercesión, hermanos, es tan importante. ¿Por qué? Porque beneficia al pueblo, beneficia a otros. Cuando hay un corazón contrito y humillado que intercede, Dios le oye y Dios le da oportunidades al pueblo. No le garantiza su salvación, porque la salvación no depende de mi oración hacia usted. La salvación de usted depende de Dios y del llamado que le hace y de la obediencia que usted obedezca al llamado para ser salvo. Pues la Biblia dice, muchos son los llamados, pocos los escogidos. Los escogidos no es de que Jesucristo llamó, vamos a decir, llamó a todo el mundo, pero luego Jesucristo se paró en medio de todo el mundo y dijo, tú. No es así. Pocos los escogidos quiere decir que pocos son los que creen al llamado y pocos son los que entran al reino de los cielos por la obediencia. El resto oyó y no le importó. Eso significa, Jesucristo no hace acepción de personas. Por eso Él llama a todos.
habiendo pasado por alto los pecados pasados de nuestra ignorancia, hoy manda a todo hombre, dice, en todo lugar, que se arrepienta. Pero la pregunta es, ¿cuántos se arrepienten? Muchos mueren con el conocimiento, muchos mueren con el llamado, pero no formaron parte de los escogidos por no haberse convertido a Cristo. Gloria al Señor. Pónganse en pie, hermanos. Y el capítulo 10, con la ayuda del Señor, ahondaremos el próximo miércoles, si Él nos da salud, vida y que podamos estar aquí. Pongámonos en pie y vamos a orar.